Muchas gracias, Jorge. Es un honor para mí estar con ustedes y compartir algo del que tendré que presentar. Y siempre es muy grato, empezaré a compartir la presentación. Siempre es muy grato ver el éxito que tienen los amigos, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. Y yo por eso te quiero felicitar, Jorge. Un éxito para ti, un gusto haberte conocido y estar contigo aquí. Bien, bueno, entonces en esta presentación ah, que tengo aquí con ustedes, hablaré un poco de la inteligencia artificial en oftalmología y en general en nuestra práctica médica, ¿no? Como es nuestra profesión. Aquí están mis conflictos de interés y logro avanzar esto. Aquí está. En particular, no hay ningún conflicto de interés con todo lo que les voy a platicar en esta conferencia. Y he dividido la conferencia en tres partes principales. Uno es cómo utilizamos o podemos utilizar nosotros las herramientas de la inteligencia artificial para facilitar nuestra profesión. Después, algunos de estos usos que se han utilizado, que se han armado para facilitar también nuestra práctica en segmento anterior y córnea, sobre todo. Y hablaremos una parte un poquito más filosófica al final sobre que no es gratis utilizar estas herramientas, tienen un costo en nuestro poder cognitivo y hablaremos de este costo en última parte, si nos da tiempo, porque es muy larga. Entonces, hablaremos de cómo usar las herramientas. Probablemente todas estas conocidas como modelos de lenguaje grande, ¿no? LLM por sus siglas, dependen de tres factores muy importantes. Uno, y estoy hablando de ChatGPT, ¿no? Prácticamente que es el ejemplo, aunque hay un montón. Y seguramente aquí en el auditorio virtual debe haber millennials y generación Z que saben mucho más que yo de esto, pero yo como baby boomer, para mí sí fue un descubrimiento, me abrieron los ojos aprender todo esto. Entonces, lo que yo voy a obtener de esto dependerá de tres factores importantes. Uno, cómo formulo mi pregunta o el prompt, que de esto dependerá lo que yo obtenga. El segundo factor importante es ¿cuál es el alcance de la información? ¿Hasta dónde quiero o permito que la herramienta busque la información? ¿La puedo yo limitar o puedo dejar que busque en todo Internet, que es una locura? Y por otro lado, ¿cómo participo yo en la interpretación de la respuesta y la información que me genera la pregunta, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo formular un buen prompt y cuáles son los diferentes componentes que estos puedes tener. Para algunos puede ser obvio, pero hay que determinar cuál es el papel en el que está jugando la pregunta. Si yo soy un experto en oftalmología, así le debo yo decir. Después, por lo tanto, ¿cuál es el propósito? Yo quiero conocer cuáles son los factores de riesgo de enfermedad porque soy el médico tratante o porque soy un paciente que quiero saber más sobre la enfermedad, etcétera. Después, ¿de dónde va a obtener esta información? ¿Le puedo yo proveer de un artículo como vamos a ver más adelante? ¿O quiero que me diga todo lo que existe en la literatura? Puede ser revisado por pares o en general en la información en Internet. Luego, ¿cómo quiero que tú me des esta información? ¿No? La puedo limitar. Quiero que me hagas un texto corto, quiero que me hagas un resumen, o quiero que me hagas diapositivas, o que generes una tabla inclusive, ¿no? También puedo darle el tono, ¿no? Yo soy un experto en esto y quiero que me hables como un profesional, o realmente no entiendo nada de esto porque para mí es muy nuevo, alguna área que quiero aprender y quiero que me lo expliques como si fuera yo un niño. Y una vez más puedo limitar la respuesta. Entonces, esto es la forma en cómo yo puedo generar un prompt. Y aquí tengo unos ejemplos muy rápidos en ChatGPT que explicaré de manera muy breve. Y una de las mejores maneras de hacer un buen prompt es pedirle a ChatGPT que me haga el prompt. Entonces aquí tengo un ejemplo en la parte superior que pueden ver. Mi papel es como oftalmólogo y le pido que escriba un prompt y solo un prompt, porque si no se lo pido así, empieza a interpretar que lo que quiero es la pregunta, ¿no? Para entender este artículo en 5 minutos. Entonces, yo puedo subir el artículo, desde luego, a ChatGPT y el prompt me dice más o menos, porque finalmente el objetivo de esto es, yo tengo que leer 50 artículos
y solamente tengo 5 minutos por artículo, entonces se los voy subiendo rápidamente y quiero que me los dé muy rápido. Podría yo leer solo el resumen, pero van a haber algunas diferencias y ventajas que me provee subirlo a ChatGPT, como lo vamos a ver. Entonces ya tengo el prompt. Este es uno de los artículos que he subido, que es un artículo muy, muy conocido de nuestro amigo Damián Gatinel en Francia, ¿no? Y que tiene un montón de artículos, inclusive de inteligencia artificial. Y bueno, este artículo en particular habla de la corrección de la presbicia con el reemplazo del cristalino. Y es una revisión. Entonces ustedes ven aquí de su lado izquierdo cómo subo el artículo, prácticamente lo arrastro en el lugar de las preguntas y después copio el prompt que yo ya había generado con el mismo chat GPT. Y eso es lo que yo obtengo. Uno de los primeros puntos que le había yo pedido, el objetivo principal, que desde luego está en el resumen, lo podría yo leer ahí, pero me extiende un poquito más el diseño del estudio. Recuerden que es un review, entonces leer reviews a lo mejor nos toma mucho más de los 5 minutos que estoy buscando aquí. Y después me habla de algunos de los hallazgos y de las información que nos ha provisto Damián en este artículo, que es la corrección parcial de la presbicia, la corrección completa con lentes multifocales, refractivos asimétricos y algunas estrategias mixtas. Entonces, sumamente fácil poder hacer asequible a nosotros este artículo de manera rapidísima. Después de eso, le puedo yo decir, ¿sabes qué? Dame 5 implicaciones prácticas de la consulta diaria y me da estos detalles, cómo lo puedo yo transferir a mi consulta sin mayor problema. Después, el mismo ChatGPT me puede ir guiando cuáles son las siguientes preguntas que pudiera yo hacer. Y me pregunta, ¿deseas hacer un resumen visual, una tabla comparativa para tus pacientes o residentes? Porque recuerden que yo le dije a ChatGPT que yo era un oftalmólogo, ¿no? Que mi papel era oftalmólogo. Entonces ya ChatGPT ya sabe que tengo pacientes y que tengo residentes. Le digo, sí, por favor, haz una tabla para residentes. Y aquí está la tabla, me la hizo en segundos, como ustedes pueden ver. Entonces me pone por un lado el tipo de lente o técnica, cuál es el tipo de corrección que hace, cuáles son las ventajas, limitaciones, riesgos y cuál es el caso ideal. Entonces realmente esto es sumamente rápido, no tener que yo leer todo el artículo. Y yo he dado un Journal Club por muchos años, y me dedico exactamente a hacer este mismo ejercicio con los asistentes y nos toma pues media hora por lo menos, ¿no? Y aquí ya lo hacemos en segundos y es sumamente eficiente. Después le hago una pregunta específica sobre el review, sin leerlo todo completamente. Dice, en general, ¿cuál es considerado el mejor lente intraocular para presbicia? Basar la respuesta en este artículo. Vean ustedes cómo estoy limitando la información en este artículo. No quiero que busque en internet, ni en TikTok, ni en Instagram. No, quiero que busque solamente en este artículo. Y me hace una respuesta sumamente acertada que dice, según este artículo, y me pone toda la referencia, no existe un único mejor lente intraocular, lo cual concuerdo, ¿no? Es muy difícil en medicina hablar del único y mejor para corregir la presbicia, ya que la elección se debe individualizar en la función de, y me vienen los 4 parámetros en qué debo yo, según esta revisión y según el autor, basar mi respuesta en cuál es el mejor lente intraocular. Entonces, esta información me ayudó muchísimo. Leí el artículo súper rápido. Bien, entonces hablaré en esta sección de algunas herramientas, además de ChatGPT, que ayudan también mucho a hacer tu búsqueda, tu investigación, tu cómo adquirir conocimiento cuando tienes una pregunta clínica. Entonces, una es perplexity.ai, así lo ponen en su buscador, se inscriben y ta. Entonces, esto es una búsqueda de referencias muy interesante, pero está basado en una forma diferente, porque yo le pongo hasta arriba el prompt, es dame artículos científicos sobre el manejo de la presbicia con lentes intraoculares, y prácticamente me hace un resumen y me pone los artículos. Entonces podemos ver que me empieza a hablar de las tendencias actuales en el manejo clínico quirúrgico de la presbicia y vienen un montón de texto y artículos. Y lo interesante es que me empieza a dar la referencia. Si yo le doy un clic aquí a uno, aparecerá la referencia. Y así me da diferentes puntos: corrección de la presbicia tras cirugía cristaliniana, su referencia, lente intraocular difractiva trifocal, etcétera, etcétera. Uno de los problemas y límites de esta estrategia es que las referencias son solamente a
la app tiene acceso, es decir, Open Access. No podrá accesar aquellas que tienen inscripción o que están limitadas. Otro es Science Space, y aquí están las siglas, que también habla de cómo, de la búsqueda de referencias. También puedo yo ponerle exactamente, por ejemplo, aquí puse cirugía refractiva e inteligencia artificial. Y yo le puedo, me hace prácticamente un resumen, como si fuera una revisión exactamente de esto. Y aquí yo puedo limitar el número de papers que quiero que me revise. Y hace exactamente lo mismo, va poniendo el texto y me va poniendo la referencia. Es como si hiciera una revisión sistemática o muy, muy rápida para mí, ¿no? Y sus diferentes parámetros. Entonces, si yo quiero revisar un tema, le puedo pedir las diferentes referencias. Aquí me parece que es mucho mejor que el Perplexity, es mucho más acertado porque Perplexity como está como limitado como estos journals, ah, como Review of Ophthalmology, ¿no? Que son journals más como para de lectura rápida, que algo mucho más revisado por pares. Y este me da mucho más. Entonces, me da la referencia y además me da el resumen o las conclusiones, o esto prácticamente yo lo puedo manejar. Si yo quiero saber cuál es el aporte que me da, aquí está. Si yo quiero ver las conclusiones y en fin, puedo manejar las diferentes columnas para que me dé diferente información. Otra aplicación interesante es Mónica.im. Aunque lo interesante de los videos es ver el video en sí, también pudiera yo pedirle que me dé un resumen de lo que se está hablando en el video. Y aquí, bueno, puse un video de cómo manejar la ruptura de la cápsula posterior, es solamente un ejemplo. Y bueno, Mónica te puede decir segundo por segundo cuál es lo que está hablando el autor y cuándo usar el bidirector y cuál es la posición efectiva del lente, cómo discute sí, habla del manejo de la ruptura de la cápsula posterior, en fin. Entonces es sumamente interesante cuando queremos ver un video y queremos tener un resumen de él. Si yo le quiero dar los cuatro eh, aspectos más importantes de este video, me los va dando de manera muy, muy interesante y así me lo puede resumir. Entonces es una manera también bastante interesante de resumir videos. Insisto, lo interesante de ver videos, pues es verlos, ¿no? Algo que me gusta mucho es que genera mind maps y esto es sumamente interesante. Es una manera en la cual se estructura la información que viene dentro del video y se me hace también sumamente interesante. Otra herramienta de búsqueda es Behind.com, la cual todos estos tienen diferentes estrategias. Entonces aquí yo le pregunté factores de riesgo para la recurrencia de keratitis herpética. Empieza a hacer un resumen, me pone las referencias a la derecha. Aquí vienen los diferentes puntos de vista o que ha encontrado. Aquí viene la referencia. Si yo le doy un clic a la referencia, aparece el resumen. Si yo le doy un clic a la liga, aparece el artículo. Entonces es sumamente fácil poder explorar y hacerse o tener un conocimiento más profundo de manera sumamente rápida de un tema que probablemente no seamos expertos. Como vamos más adelante, si tú eres experto en el tema, podrás criticar y es esta parte de interpretación en la cual tú podrás determinar si es bueno o no. Entonces, cuando le pido un esquema de los factores de riesgo, eso me encantó, está increíble, ¿no? Porque te pone los factores de riesgo en rosa, representa la categoría principal, que son los factores de riesgo. En azul indica los mayores, en verde los específicos, que están aquí, y en amarillo los protocolos de tratamiento. Esto me pareció fabuloso. Yo para generar esto sí tendría que haber leído un montón. Y sí, claro, aquí viene la referencia, tú le das clic, la puedes encontrar y corroborar si lo que está diciendo es una alucinación o no. Bien, este es una de la última sección de esta primera parte, la última parte de esta primera sección, en la cual yo le pedí a esta aplicación que se llama Gamma.app que me hiciera una presentación. Entonces, es una presentación de un artículo que yo soy coautor. Entonces, conozco el artículo perfecto, sé de qué se trata, nosotros lo escribimos. Entonces, le dije, vamos, por favor, hazme esta presentación. Entonces es muy sencillo, yo arrastro la presentación a la app y le pido que me haga una presentación porque puede hacer muchas varias cosas, puede hacer una página web, puede hacer documentos o puede hacer una
pequeño resumen para tu app social. Entonces a mí aquí tengo diferentes opciones. Puedo pedirle que genere, lo cual es peligroso, pero que genere información basada en lo que le estoy dando, que condense la información que le esté dando o que exactamente preserve exactamente como viene la información. Le puedo pedir que sea muy breve, que sea mediano o que sea muy, muy detallado. Le puedo pedir el lenguaje, le puedo pedir que me dé imágenes y de dónde vienen estas imágenes y desde luego el formato. Y aquí le pido cuántas diapositivas quiero. Entonces aquí subir el artículo y le pongo que continúe. Y aquí puedo escoger el tipo de presentación que quiero, ya hay 1000 formatos. También puedo tener el formato de salida, si lo quiero en PDF, si lo quiero en diapositivas Google, etcétera, etcétera. Y aquí está la presentación, vean ustedes. Lo que me gusta mucho de este programa son las imágenes que uno puede generar, uno puede escoger. En algunos momentos puede estar sobreproducida y esta no es la más sobreproducida. Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero veamos que tiene límites porque yo conozco muy bien el artículo. Entonces aquí me habla de la introducción, la cual está bien. Luego me genera una gráfica que la verdad ni me gusta ni la quiero, pero bueno, ahí la puso, ¿no? La podría yo cambiar. Esta sí me gustó, la clasificación de ojo seco, ¿no? Está linda la diapositiva. Vean ustedes la imagen de qué sobreproducida está, ¿no? Sí, se pasó. Y después viene aquí de los diagnósticos, de los criterios diagnósticos, los cuales son ciertos, pero solamente me pone 4. Y yo como conozco muy bien el artículo, sé que son 9. Entonces, aquí le falló, ¿no? Aquí sí y tiene un error. Entonces, por eso que para esto, ahorita les voy a dar el tip. Aquí está el abordaje de tratamiento, lo cual es correcto. Entonces, cuando uno hace este tipo de ejercicios, ujú, eh, es como si este ejercicio de darle el artículo y que la app Gamma genere toda la presentación, es como cuando tú tienes un amigo que te dice, oye, no puedo dar esta presentación, la das por mí, por favor. Aquí están las diapositivas, aquí están los artículos. Y no es lo mismo, ¿no? Yo cuando hago una presentación me tardo un poco más, pero cuando acabo la presentación prácticamente ya me la sé. Ya sé de qué voy a hablar, la reviso un par de veces y se acabó. Si mi amigo me da la presentación, que es como que sucede con Gama, la tengo que revisar, tengo que leer el artículo 3 veces. No es una buena idea. A mí lo que me gusta es hacer mi presentación, pasársela a Gama y pedirle, arréglame, ponla, hazla bonita, ponle gráficas no muy sobretrabajadas de este tipo, porque hay varias fuentes de donde podemos obtener las imágenes. Y en esto sí me ayuda. Vean ustedes como un asistente, como si tuvieran a alguien que le dijeran, mira, tengo las diapositivas, hazlas así en blanco y negro, común, rápido, sin mucho arreglo, se la das a tu asistente y le pides que por favor le ponga las fotos que ella crea que son mejores y que te la haga bonita. Yo creo que para eso funciona muy bien Gama. Pedirle que la haga a través de un artículo es más complicado. Uno de los límites que tiene la inteligencia artificial es desde luego su creatividad, las alucinaciones que nosotros no queremos en algún momento. Esto sí es útil cuando yo quiero una lluvia de ideas, cuando yo ya pensé en algo, cómo solucionar algo y nada más no se me ocurre. Entonces sí le puedo decir, ¿qué opinas de esto? Y que me diga lo que se le ocurra. Y de manera muy crítica ya veré si es cierto o no. Entonces, la siguiente sección son cómo disminuir las alucinaciones. Como hablamos, definir claramente el objetivo. Y le puedo decir que base su respuesta en evidencia. Si le puedo decir, solo basa esto en evidencia y responde con certeza. Puedo limitar el alcance de la pregunta o del modelo y decirle, basa tu respuesta exclusivamente en estudios revisados por pares o fuentes oficiales, como etcétera, cualquier fuente que yo quiera poner. Prohibir suposiciones, no inventes referencias ni estudios, porque lo hace, ¿eh? Si la información no está confirmada, indícalo claramente. Y solicita fuentes de la evidencia. Por favor, dame e incluye las fuentes. Eso, desde luego, Perplexity y otras aplicaciones que vimos las hacen automáticamente. Indica el rol, quién soy. Soy un experto, soy médico, ¿de acuerdo? Y limita, evita instrucciones de creatividad. No seas imaginativo, no explora posibilidades y no propone buenas ideas. Esa es la parte en donde la lluvia de ideas sí me podría ayudar. Y aquí hay un prompt. La parte importante es la final.
Si no existe, después de la pregunta, di claramente no existe evidencia, no inventes estudios, ni afirmaciones, ni especules. Esta es una forma de limitar las alucinaciones de la inteligencia artificial. Otra forma es un parámetro que yo no conocía hasta hace poco, que se llama temperatura. Entonces, la temperatura es un valor que va entre 0 y 1, inclusive algunas herramientas lo permiten aumentar más de 1. Y entonces 0 es cuando prácticamente no le permites que haga nada, que no invente nada, y 1 es cuando es muy imaginativo. Es decir, 0 es cuando es un modelo determinista, es preciso, seguro y es muy reproducible. Te dará respuestas veraces, exactas, con mínima creatividad. Y aquí vienen unos ejemplos cuando se usan, ¿no? En el aspecto legal, desde luego en la medicina, cuando se programan códigos, etcétera. Y bueno, cuando lo pones de 0 a 7, cuando eres más creativo e impredecible, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y aquí vienen algunos otros ejemplos de cuando lo quiero utilizar. Recuerden, 0, temperatura baja, máxima precisión, mínima creatividad. 1, temperatura alta, va a inventar un montón. Esta es la primera parte. He terminado. No sé si hay una pregunta hasta el momento. Ni siquiera sé cuánto tiempo tengo. Creo que tengo 30, 45 minutos por ahí. Espero. Si no hay Tienes una preguntas. hora, pero sigue hablando porque está interesantísimo. Ok, pues ya acabó esa primera parte. Si alguien tiene una pregunta, aquí hay en el chat una pregunta, la voy a revisar. Dice, entonces, bueno, no, estas aplicaciones, de hecho, todas tienen una versión gratis y tienen una versión pagada. Yo algunas las uso gratis y algunas, ChatGPT sí lo pago, prácticamente, y Gamma. Son las únicas dos que pago. Estás limitado en el número de diapositivas, de artículos que puedes subir, de número de preguntas y también en la calidad de las respuestas. Algunas vale la pena pagarlas, otras no. Yo sí lo uso más o menos, entonces sí las pago, ¿no? Bien, entonces hablaré un poquito de qué pasa en la oftalmología, en todos estos instrumentos que nosotros usamos de manera transparente y realmente tiene una caja negra que está funcionando por nosotros, no impacta en nuestro poder cognitivo, sino que básicamente nos ayuda, ¿no? Entonces hablaré principalmente de dos aspectos, que es en el cálculo de lentes intraoculares y algunos otros aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí en este artículo, Kang hizo un machine learning para determinar y poder predecir cuál era el volt en ICLs, ¿no? Lo cual hoy también sigue siendo interesante y es algo que necesitamos conocer. También se ha aligerado este punto de vista y este criterio por el nuevo diseño de los ICL con este muy atinado orificio en el centro que evita un bloqueo. Sin embargo, el toque también del cristalino es no deseable para evitar una opacidad de este. Entonces, uno de los grandes ejemplos en los cuales se está utilizando la inteligencia artificial para poder predecir la posición de un cálculo de lente intraocular. Finalmente, la motivación de utilizar, y hay un montón de artículos sobre esto, la motivación de utilizar la inteligencia artificial para el cálculo de lentes intraoculares no solamente determina la precisión, sino para también facilitar nuestra vida, hacer mediciones no invasivas que permita mejorar al final del camino la vida de nuestros pacientes y cuando nos toque a nosotros ser pacientes, nuestra propia vida. En fin, entonces aquí existen muchas fórmulas y aquí hay un montón de gráficas que no podremos ver de manera detallada. Sin embargo, podemos ver que aquellas fórmulas que están basadas en inteligencia artificial como la Barrett Universal 2, Kane o PER-DGS, bueno, han demostrado su mejor desempeño en este papel y algunos otros artículos en casos extremos, en ojos altamente miopes o en valores inclusive al contrario, ¿no? Ojos muy cortos. Algunas fórmulas han demostrado también tener un gran desempeño. Y estos son algunos de los valores, de los parámetros que son utilizados finalmente para una de las variables más importantes, que es la posición efectiva del lente, en el cual pues sigue siendo un reto y que probablemente tenga algunos parámetros que nosotros no podemos detectar y que la inteligencia artificial verá y que nosotros no vemos y que nos ayude en ese sentido.
Y de esta manera existen sistemas muy avanzados o actuales, como este artículo escrito por Lee, no hace ya tan poco, en el cual el sistema Oculix, que utiliza un machine learning también para determinar y ayudarnos el poder del lente intraocular basado en ray tracing. En la búsqueda de artículos en la inteligencia artificial se ha potenciado en los últimos años. Aquí podemos observar en la última revisión del 2023, en la cual la cirugía refractiva, incluyendo LASIK sobre todo y SMILE, ahora que está tan de moda, desde luego se ha aumentado de manera significativa. Y no solamente la cirugía refractiva, sino también en la enfermedad corneal. Como podemos ver, el ojo seco, queratocono altísimo, ¿no? Tuvo su papel el ojo seco todavía hace como una década y el queratocono pues está llevando más ahora. La distrofia de Fuchs está aún limitada, sin embargo podemos ver que también existen algunos artículos en este sentido. Voy a repetir alguna pregunta que fue sobre el tema anterior. Dice, ¿el ChatGPT también haría lo mismo que Gamma? De ser así, criterio que usaría para elegir uno u otro. Sí, ChatGPT lo puede hacer, pero yo creo que Gamma es mucho, muy superior. Sí, sí, te deja hacerlo de manera muy elegante. Me gusta más. Sí lo puedes hacer. Y luego ChatGPT a veces, como no está hecho solo para eso, generalmente lo que hace GPT es generar un código en Python y en Python, a partir de eso lo corre y te enseña. Lo cual probablemente lo puede hacer igual Gamma, pero lo hace en el background, ¿no? Tú no lo ves el código siquiera. Ahora, si tú eres un programador de Python, pues será maravilloso porque lo puedes hacer de esa manera. Perdón. Seguimos con el tema. Una área interesantísima para ahora es el entrenamiento de habilidades quirúrgicas. Desde luego, y tenemos grandes exponentes en ese sentido como Ivo, ¿no? Que nos permite evaluar qué tan bien hace el cirujano y cómo evoluciona con Ophthalmo University que él tiene, cómo evoluciona el cirujano en la creación de Rexis, ¿no? Qué tan esférica es esta. Mucho de estas aplicaciones y más adelante en la robótica va a ser increíble, ¿no? A mí, hace poco estaba yo en uno de estos simuladores y estaba el residente haciéndolo y estaba teniendo dificultad, lo estaba calificando súper mal. Desde luego puso los settings del instrumento en una Rexis muy difícil y sí, cada que se movía se iba para un lado y se iba para el otro y running out terrible, ¿no? Le dije, no, 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 mira, el truco de esto es hacerlo despacio. Entonces tomo yo el lugar de la residente, me siento, lo empiezo a hacer. Y me califica terrible, ¿no? Yo muerto de pena enfrente de la residente. Y el sistema me castigó por hacerlo lento. Entonces es un balance entre hacerlo a la manera adecuada, porque el ojo está sufriendo, lo tienes abierto, y por otro lado, que te salga perfecto. En fin, quedé mal con la residente. Pero eso es la inteligencia artificial. Nos enseñará a ser óptimos en nuestro desempeño quirúrgico. Una gran investigación en la cirugía refractiva, no solamente en LASIK, sino también en SMILE y en esto existen varios artículos en términos de modelos de inteligencia artificial para optimizar la entrega de la energía hablando de un excimer láser y hablando de un femtosegundo, su distribución y la forma del lentículo, hablando de Smile. Sin embargo, esto es algo transparente para nosotros. Nosotros no lo vemos. Podemos ver el resultado, pero es algo que realmente se está generando de manera automática a través de la investigación. Y esta es una gran tabla que habla de los diferentes usos de la inteligencia artificial en diferentes diagnósticos, tanto de cirugía refractiva como ectasia, lente de cálculo intraocular y las complicaciones del LASIK, de tal manera que nosotros podemos predecir cuál paciente podría tener complicaciones. Y estoy hablando principalmente de ectasia, ¿no? Esto es algo que fue generado por el equipo de Dimitri. Muy bien, esta es la segunda parte de la plática. Si no hay preguntas en este sentido, pasaré a la tercera. Recuerden que la tercera es un poquito más filosófica. Y empezaré hablando de un artículo muy interesante que acaba de salir en The Economist, ¿no? Que habla de
cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre nuestro proceso cognitivo y la dependencia de esta, ¿no? Y es muy similar a lo que está o sucedió con los teléfonos inteligentes, ¿no? Es muy difícil que nosotros olvidemos el celular y no regresemos por él a la casa, ¿no? Yo me he regresado así, voy a mitad del trabajo, olvidé mi celular, voy de regreso. Y, y cuando llego a casa y tengo mi celular, aviso a la clínica, llegaré tarde porque olvidé mi celular. Y todos dirán, no se preocupe, doctor, usted no puede olvidar su celular. Así de dependientes somos para, para Ok, ¿alguna pregunta aquí? ¿Usted utiliza la inteligencia artificial en caso de cálculo del lente interocular? Ok, yo utilizo fórmulas que utilizan inteligencia artificial o que fueron generadas a través de la inteligencia artificial. Y una de las que más uso, de las dos de las que más uso, una es Barrett Universal 2, ¿no? Existen portales. Me gusta mucho usar el portal de la Asociación Asiática, ¿sí? Porque tiene un montón de fórmulas. Y por otro lado, Kane, ¿no? Para queratocono. Kane para queratocono, me encanta. Ya si tengo casos extremos, entonces ya puedo ponerme más elegante y utilizar otras. Pero sí, no, es lo que te digo, es como, es la caja negra. Nosotros no lo vemos, pero lo estamos usando porque ya está ahí y fue provisto para nosotros, ¿no? Regreso al tema de la parte filosófica de si, si la inteligencia artificial nos hace menos inteligentes. Y este es un artículo que resonó muchísimo en las redes, el cual ni siquiera está publicado todavía de manera formal, realmente está en una página en prepublicación, no ha sido todavía revisado por pares, es enorme, es un artículo de muchísimas, muchísimas páginas y habla de cómo afecta el uso de la inteligencia artificial sobre la actividad cerebral. Entonces tienen estos sensores, estos neurólogos en MIT, que determinan y miden la actividad cerebral en tres grupos de sujetos. Uno que son estudiantes, todos son estudiantes, y los someten a escribir un ensayo muy parecido al que se hace para el SAT, ¿no? Este examen que hacen para entrar a la universidad y que tienes que escribir algo muy rápido en 20 minutos o 25 minutos, ¿no? Te dan un tema a escribir y tú tienes que ideártelas para escribir sobre el tema. Entonces hacen tres grupos. Uno que no tiene acceso a ningún tipo de información, es de ronco pecho, ellos lo hacen. El segundo grupo es aquellos que solamente tienen acceso a información en Internet, o sea, pueden googlear. Entonces, me piden un ensayo sobre el impacto del calentamiento global. Yo puedo googlear qué está escrito sobre el calentamiento global. Sí. Y el tercero, prácticamente tienen acceso a ChatGPT y lo hacen a través de ChatGPT. Y mientras están haciendo este ejercicio, están midiendo su inteligencia artificial. Y no es sorpresa encontrar que a mayor uso de la inteligencia artificial hay menor actividad cerebral. Claro, estamos usando el cerebro menos. A mí no me sorprende el hallazgo. Lo que sí me pregunto y lo que queda incertidumbre en este artículo que movió todas las redes sociales es cuál es el efecto de no utilizar tanto el proceso cognitivo para generar información o para crear un texto a largo plazo. ¿Qué va a pasar con mi cerebro? ¿Se va a dormir? ¿Lo voy a perder esa capacidad? Eso es algo que no conocemos. Entonces, el hallazgo de esta investigación que está aún por revisarse, no sorprende. Es lógico que si yo le pido a ChatGPT que piense por mí, pues yo pensaré menos, ¿no? Es lo que se le llama, y comprueban la hipótesis, que la inteligencia artificial funciona como un descargador cerebral. O sea, yo descargo mi cerebro, no está funcionando, y dejo que la inteligencia artificial lo haga por mí. Esto nos recuerda a una historia de Sócrates en el cual se le presenta el inventor, el creador de la escritura, y le dice, maestro, mire lo que he creado, la escritura. Dice, "Guau, esto es maravilloso, sí, porque nos va a ayudar muchísimo. Y dice él, sí, es una poción para recordar, ¿no? Pero no para memorizar,
O sea, si yo vuelvo a leer, lo recordaré, pero no me va a ayudar a que se quede en mi mente. Entonces, la navegación, también como lo vimos, yo cuando les platicaba que generaba, leí un artículo y empezaba a generar mis diapositivas, antes de generarlas, empiezo yo a crear un mapa mental. Es como cuando hice esta presentación. Ok, les voy a hablar primero de las herramientas que uso, después de las herramientas que uso y no vemos, como el cálculo del lente intraocular, y después los problemas filosóficos. Yo estoy creando mi mapa mental. Si yo se lo pido a ChatGPT, hazme una plática de inteligencia artificial, la va a hacer por mí y yo no voy a crear el mapa mental. Entonces, es algo que a largo plazo no sé qué efecto tenga. Algunos autores hablan que no hay problema, porque esto es muy similar al uso de las calculadoras. Cuando se generaron las primeras calculadoras, se preguntaban los filósofos si nos iba a afectar a a nuestro proceso cognitivo. Y pues no, comprobamos que no. Nosotros somos, de hecho, más inteligentes desde que se inventaron las calculadoras. Y otros dicen que no es lo mismo, porque realmente cuando yo utilizo una calculadora, conozco el proceso matemático de la fórmula. No hago, no hago el cálculo, pero conozco perfecto cómo colocar los diferentes elementos de la fórmula y luego le pido a la calculadora que lo procese, cosa que en la inteligencia artificial es distinto, porque la inteligencia artificial sí hace el proceso complejo. Ella sí hace toda la fórmula y hace todo. La calculadora no, la calculadora yo sí le pido que lo haga por mí. Y entonces, en este artículo, en el The Economist, habla de esta descarga cognitiva. Si esta descarga cognitiva es de procesos complejos, va a crear en el usuario un gusto por la facilidad del proceso. Dice, no, esto fue fácil, lo voy a volver a hacer. Y esto a largo plazo podría crear algo que le llama avaricia cognitiva. Cada vez lo quiero hacer más porque es cómodo y es fácil. Y eso es lo que podría crear un deterioro del pensamiento crítico y creativo. Y esto se convierte en un círculo vicioso, porque cada vez quiero descargar más, adquiero avaricia cognitiva y tengo un deterioro y otra vez. Entonces, por lo menos esto es en teoría. Entonces creo que hay que tener cuidado en este sentido. Entonces, ¿cuáles son las interrogantes? ¿Realmente reduce la creatividad? Yo creo que depende de cómo lo hacemos. Ya hablamos de cómo utilizarlo como un asistente y no como un reemplazo. Sí quiero que me ayude, yo creo que es útil en ese sentido. Y tengo que tener un esfuerzo, ese forzamiento, pero es un esfuerzo cognitivo para yo poder crear y pedirle ayuda para hacerlo mejor, no que cree por mí. Eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Y probablemente uno de los autores que antes que se viniera todo esto, este libro tiene más tiempo que este último artículo que leímos, se llama La jaula de cristal, de Nicholas Carr. Hace un ensayo mucho más profundo de esto que estamos hablando, y no solamente habla de la inteligencia artificial, también habla del uso de los robots en las fábricas, de estos coches autónomos que hemos visto ya por las calles en algunas ciudades aquí en Estados Unidos, estos sensores que me van midiendo todo lo que tengo estrés, ¿no? Me dice cuánto estrés tengo, que estaba yo en una reunión y me empiezo a reír porque estaba muy divertida la reunión y me dice que el ruido es muy alto, ¿no? Todo esto que está con todos nosotros todo el tiempo y sobre todo en medicina, ¿no? La medicina en análisis de imágenes, lo cual ¿perderá el radiólogo la capacidad de diagnosticar, siendo que la inteligencia artificial en algún momento podrá ser mejor que él? No sabemos. Entonces, le otorga al dominio del software, o sea, todo esto de lo que estoy hablando, un dominio sobre nuestro trabajo, ¿no? Entonces, probablemente está robando algo esencial, algo que nosotros disfrutamos cuando yo veo una topografía corneal y digo, no, si es, no, no tiene riesgo, si tiene riesgo. Si le hace la inteligencia artificial, aunque lo haga muy rápido, perderé ese retroalimentación, encanto de hacer lo que yo hago, que es mi trabajo.
Me parece un poquito pesimista al final del libro, porque habla de estos 5 puntos importantes, ¿no? Y dice, la automatización puede debilitar las habilidades humanas. Y habla de la paradoja de la automatización, y habla de los robots en el trabajo y todo esto, ¿no? Me parece más acertado todavía hablar de la eficiencia versus el compromiso, ¿no? Tengo una mejor eficiencia, pero reduce mi participación. Y fue el ejemplo de la topografía que les di, ¿no? Ya no estoy en esta parte que me gusta a mí hacer porque la disfruto. ¿Se pierden habilidades y dependencia? No sabemos, ¿no? Sí, yo creo que sí se creará dependencia como sucedió con los teléfonos inteligentes. El diseño oculto de la tecnología, ¿no? Parece ser que la tecnología no parece ser tan neutral, por lo menos en ChatGPT. Recuerda que ChatGPT, a menos que tú se lo pidas, te empieza a recordar. O sea, cuando yo uso ChatGPT, sabe quién soy, sabe que soy oftalmólogo, sabe qué me gusta comer, qué me gusta hacer de ejercicio, a dónde me gusta viajar, cómo me gusta viajar. ¿Qué me gusta? Sabe todo de mí. Entonces, en general está diseñado para satisfacerme. Sus respuestas están sesgadas a satisfacerme. Entonces, como me conoce, procurará satisfacer. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque entonces se vuelve además un buen amigo, ¿no? ¿Sí recuerdan ustedes esta película de Her? Ella, Her, en donde este usuario de un asistente de un sistema operativo prácticamente se enamora del sistema operativo, ¿no? Y cuando le dice, no, ya se te acabó tu inscripción, tu sistema operativo ya no va a funcionar, él se deprime como si hubiera perdido una pareja, ¿no? Entonces de eso hablo la tecnología no es neutral, ¿no? Realmente nos conquista y nos seduce, es la palabra que busco. ¿Alguien una pregunta? Voy a ver. No la veo. No sé por qué no vi la pregunta. Ahorita voy a las preguntas si no. Entonces, por eso creo que esta es la parte más acertada de este libro. Dice que debemos abogar por una automatización centrada en el humano, ¿no? En realmente cómo me siento, ¿no? Y no que nos reemplace. Por ahí leía un autor que decía, la inteligencia artificial no reemplazará al médico, lo cual estoy de acuerdo, no creo que lo logre. Pero dice, pero sí, los médicos que utilizan inteligencia artificial reemplazará a aquellos que no lo utilizan. No sé qué tan cierto sea eso, pero bueno, eso es algo. Bueno, ya como conclusiones, creo que el uso de las herramientas de inteligencia artificial no solo en medicina, sino como nosotros, debe tener un balance, ¿no? No puedo yo depender totalmente de ella, no puedo dejar que haga todo el trabajo por mí. Sí debo utilizarla como un asistente, creo yo, creo que es el mensaje que quiero usar. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque quiero eficientar mi tiempo, ¿no? Quiero tener más tiempo para mí, ¿no? Inclusive para mi familia, para mi deporte. Entonces, si en vez de dedicarle 45 minutos a un artículo que no tiene mayor importancia en términos de que no voy a dar una conferencia, no soy el experto, solo quiero conocer un poco más, lo puedo utilizar. Y de esta manera puedo utilizarse mi tiempo de manera más estratégica. Sí puedo utilizar lo que soy súper experto, porque yo leo los artículos como súper experto muy rápido. La verdad es que no me toma mayor tiempo leer un artículo de lo que soy experto. Pero si tengo que ver una enfermedad de la que no veo hace mucho y eso, podría ayudar. Tendré que limitar los 3 puntos que vimos de cómo eh, pedirle un prompt a ChatGPT. Hay que tener una evaluación crítica, por eso tener la capacidad de reconocer sesgos y cuando estoy inventando y cuando realmente es útil esta información, conocer cuáles son sus límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar y cuáles son los riesgos del sesgo y sobre todo la implicación de su respuesta, ¿no? ¿Qué tal si se equivoca? Porque también se puede equivocar, como lo vimos en la diapositiva, ¿no? Que solo me dio 5 criterios diagnósticos, siendo que son 9, ¿no? Entonces debe potenciar y debe ayudarme al pensamiento crítico y no reemplazarlo. Y siempre debemos tener mantener el ejercicio mental activo y la capacidad de análisis de manera independiente. Pues prácticamente esto es lo que les quería yo presentar la noche de hoy. Nos tomamos 45 minutos prácticamente. Espero que les haya servido. Si hay preguntas por ahí.
Dice, lo malo de la inteligencia artificial que disminuye la socialización, que ello garantiza un buen cerebro. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ah, DeepSeek es maravilloso. Es súper, sí, sí, me gusta mucho. Y además es más barato, es súper poderoso, chino, desde luego. Y saben que DeepSeek fue creado, fue hecho con, con ChatGPT. DeepSeek fue creado con ChatGPT. Le dijo, hazme un modelo de lenguaje. Estoy viendo a Alfredo Terán. Maravilloso. Saludos, Alfredo. Sí, sí es maravilloso. Eh, DeepSeek, me gusta. Doctor Everardo, bueno, ante todo, magnífica su ponencia. De verdad, creo que nos ha sintetizado de forma práctica, incluso nos ha dado herramientas para el día a día relacionadas a IA. Personalmente, sí, me gustaría compartir una experiencia y que creo que usted ha englobado muy bien con lo del tema de pedir ayuda y no que cree por mí, porque personalmente mis primeros acercamientos a ChatGPT fueron precisamente para el análisis crítico de ensayos, ¿no? Entonces, y además en los que yo agregaba información, bueno, el feedback de base, pero como oftalmólogo, como ensayos clínicos revisados por pares, en bases validadas, etcétera. Pero además le agregué el de cumplimiento de directrices netamente para la creación, para la redacción y para la publicación de ensayos clínicos, por ejemplo. ¿No? Entonces, y me daba una información muy, muy rica y entonces uno sí se pone a pensar en qué momento se da ese límite, ¿no? Entre que de algo tan, ya eso fue netamente para ensayo, pero luego perfectamente podría usarlo incluso para la creación de un ensayo. Entonces yo creo que a más de uno nos ha pasado eso en cuanto a cuál es el límite, ¿no? Cómo frenar esa parte entre, para precisamente no entregarnos a la avaricia cognitiva, tal cual usted decía, ¿no? Entonces, eso de tener siempre en mente esto de pedir ayuda y que no cree por mí, creo que es vital. Y de hecho, nos permite también siempre un nivel continuo de análisis crítico y de creación continua, creo que es muy, muy importante. Ahora, esto frente a lo que corresponde a médicos residentes, médicos en formación, creo que también debería ser un deber ser, de tenerlo súper claro, netamente porque precisamente este análisis crítico es el que nos permite tomar decisiones clínicas más adelante, claro, basadas o ayudadas o soportadas precisamente por la inteligencia artificial. Realmente sí, hay una línea muy delgada que hay que tratar todo el tiempo de no cruzar también. Sí. Yo sí, Dime, si tienes una pregunta, dime si adelante. sí, yo tenía una pregunta respecto a, estaba revisando un poco, pues creo que todos hemos tenido en algún momento la curiosidad de ingresar datos clínicos, por ejemplo, primero para el cálculo de líos, ¿no? Entonces, uno, estamos entregando datos de pacientes y bueno, de inmediato me salta la información relacionada a responsabilidad legal y lo otro es qué pasa con los errores de cálculo, sobre todo en ojos extremos, ¿no? A lo que me refiero es cuál sería la responsabilidad. Nosotros debemos registrar a través, como de repente sí corresponde en los cálculos regulares, registrar en historia clínica a través de qué fórmula se hizo, pero ahora que ingresa la IA, pues, ¿cuál sería el mejor consejo? ¿No? Para que un médico determine, sobre todo si irse ya a basar todos sus cálculos de repente relacionados a la IA, por ejemplo. No, definitivamente la responsabilidad final es del médico, no de la IA. La IA nada más es una herramienta, pero quien la usa es el responsable. Entonces, yo no usaría IA como tal para un cálculo de lente. Si utilizo las fórmulas basadas en IA, eso sí las uso, porque están bien probadas. Inclusive IOL Master, tú le pides una fórmula de IA y te la da. La otra es el portal de Eskers y el otro es la de la Asociación Asiática, ¿no? Y alguna de estas tienen todas las opciones y tú le puedes poner cuál si quieres y cuál no quieres. Pero sí utilizo fórmulas que han sido basadas, su diseño, en inteligencia artificial. Y algunas son cajas oscuras, ¿no? Ni siquiera está revelado, ¿no? No sabemos de cómo funciona. Pero uno documenta en el expediente que fue basada en esta fórmula que está comprobada que funciona en ojos mayores de 26 milímetros, por ejemplo, ¿no?
Y aquí en Estados Unidos, pues eso es muy crítico, ¿no? Porque nosotros somos responsables y somos sujetos a demandas de manera muy fácil, ¿no? Entonces, siempre yo utilizo, de las que más uso en general porque tiene, y está en el Ion Master, es Barrett, ¿no? Barrett Universal 2 o TrueK también, ¿no? Que son de las más fáciles. Si no, porque es un queratocono o muy largo, muy corto el ojo, lo que sea, entonces sí voy a uno de estos portales, pero no usaría yo un LLM para esto, cualquiera de estas plataformas. Sí. Hay una pregunta aquí. ¿Puedo contestarla? Sí, doctor, claro. Sí, estoy viendo también algunas preguntas. Mm, Ajá. Dice, ¿usted recomienda a sus residentes utilizar estas herramientas de la inteligencia artificial en caso de hacer lo que, que les aconseja? No, yo no les aconsejo. Cuando tú tienes 20, 30 años, eres como un genio, ¿no? Lo lees una vez y todo se te queda y todo se te ocurre. Ellos no tienen problema. Todo eso, yo, la verdad es que no. En general, los residentes yo he visto esta generación lo utiliza para preguntas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, planear un viaje en la mañana a una ciudad cercana y dime qué hacer, a dónde ir a comer, dónde desayunar, cosas muy sencillas. Claro que si vas a Europa es mejor comprarte un librito y ver dónde pasear en Barcelona, ¿no? Que preguntarle a ChatGPT. Ya tienes tu librito y yo lo prefiero de esta manera. Gemini también es muy bueno. También hay un montón. Y cada semana todo esto cambia, ¿eh? Cada semana hay nuevas apps. Cada semana mejora. Hasta ahorita ChatGPT y lleva la cabeza. DeepSeek es una buena competencia para ChatGPT, sobre todo que y funciona igual y la versión gratis funciona igual que la pagada a la interfase me gusta un poquito más la de, eh, la de ChatGPT, el manejo de las carpetas, mis temas, mis subtemas. Yo lo tengo dividido muy bien. Me gusta un poco más que en su manejo. Pero sí, la información que genera DeepSeek es brutal. No conozco. Si conozco alguna experiencia de inteligencia artificial en telemedicina. No, es bien interesante. Yo en alguna ocasión estaba en un congreso. Y alguien se le acercó a Dimitri, era un japonés, y le enseñó una app que traía en el celular en el cual tomaba la foto de una patología corneal y le decía si era infecciosa o no, lo cual, eh, lo cual es muy útil, ¿no? Porque esa es una pregunta clásica de alguien que no es corneólogo. Ve una mancha en la córnea y no sabe si es infeccioso o no. Quien ya tiene experiencia en córnea sabe diferenciar si es un infiltrado, o si es un leucoma o es un edema nada más. Entonces recuerdo muy bien que tenía una certeza y tenía ejemplos en su celular, como de 90%, era brutal, mucho mayor que cualquier médico en entrenamiento. Eso, entonces, pero no, en telemedicina no, que imagino que será como esto, ¿no? De hecho, la telemedicina oftalmo sí tiene muchas limitaciones, ¿no? Aunque se han hecho buenos ensayos y Bascom Palmer tiene algunas de estas lámparas desnuduras que se manejan de manera remota hasta África. Y nosotros también aquí en Hopkins tenemos algunos ejemplos, pero eso es distinto, ¿no? Involucra la telemedicina más que la inteligencia artificial. Pero este análisis de imágenes tiene que ver con la inteligencia artificial. Gemini es muy bueno también. Y luego dicen, DeepSeek hay una opción de pensamiento profundo. Esta opción es brutal, resuelve todo. Sí, sí, es correcto. Sí, igual, pero también ChatGPT en sus diferentes versiones, porque ChatGPT tiene una versión 4.0, 4.01, 3.0, en fin, tiene muchas. Entonces, DeepSeek sí hace una búsqueda brutal, enorme. Estoy de acuerdo. Era una consulta. Mm, Eh, no sé si te has dado cuenta que cuando usas inteligencia artificial y quieres hacer un análisis estadístico, o sea, imagínate, ya quieres hacer una T-Student o quieres hacer un Wilcoxon. Imagínate, en Wilcoxon quieres sacar el cálculo con media y todo. Le dices a ChatGPT, le das las variables, le dices, oye, házmelo, te va a hacer, pero nunca es exacto. O sea, es mucho más exacto hacerlo con SPSS o con Ajas o con cualquier otra cosa. ¿Tú usas para compararlo o nunca vas a la inteligencia artificial en este tipo de casos? O sea, como usarlo como una calculadora
de método, por así decirlo. No lo uso, pero sí sé que utiliza un código Python. Entonces, si tú vas al código Python, vas a darte cuenta, porque te lo puedes pedir, cuando haces el cálculo, que tú le pides una TED Student, te va a venir ahí qué fue lo que hizo y cuál fue la librería que utilizó de Python y cuáles son las variables. Muchas de estas diferencias en los valores que te da, en el valor de T, por ejemplo, en una TED Student, depende mucho de la precisión, es decir, del número de ceros que tiene después del punto. Ujú. Y si te vas a Python puedes ver exactamente qué es lo que está haciendo. Am, entonces, por ejemplo, en un curso que vi de precisamente el uso de inteligencia artificial para cálculos estadísticos, decían y estaban discutiendo los alumnos y los profesores que si era justo decir, ya ves, cuando escribes un artículo, el cálculo de T-Student se hizo con la versión 13 de SPSS, Filadelfia, no sé qué, ¿no? Que si era justo decir, lo hice con ChatGPT. Y decían los profesores, no, lo que tienes que hacer es, se hizo con Python y tú tienes el código de Python, lo cual es cierto, pero no totalmente, porque el código de Python lo generó ChatGPT. Entonces sería cosa de hacer ejercicios, la verdad no lo he hecho. Sería interesante inclusive hasta escribir un paper de eso. Yo sigo utilizando SPSS, yo aprendí a usar SPSS en el año 2000. Entonces tengo 25 años usando ese PCS, no lo he cambiado todavía. Mira, muchas gracias, ¿no? Hay una pregunta, disculpe, ¿hay alguna inteligencia artificial que realice seguimientos de patologías oculares más a úlceras corneales? Más que seguimiento, sí hace diagnósticos, ¿no? Aquí me llegan un montón de pacientes que su médico general les diagnostica por inteligencia artificial retinopatía diabética y cuando llegan no tienen nada. Pero bueno, si esa es no sé si esa sea la pregunta, pero sí existen un montón. Aquí en Estados Unidos se utilizan mucho los médicos generales, el internista tiene una cámara que le toma fotografía y te dice cuál es el riesgo de retinopatía hipertensiva o diabética. A mí me han llegado muchos falsos positivos, no sé, quién sabe. Doctor Everardo, muy buena charla, me ha gustado bastante. Gracias por habernos dado todas las herramientas que ha mencionado. Lo que no sé si es duda o cómo explicarlo, el tema de la caja negra que usted menciona, creo que se refiere al método que usa la inteligencia artificial para seleccionar y ver qué es correcto o qué no, qué nos está dando, algo así, no sé si a eso se refiere. No, el término caja negra se utiliza en cualquier proceso, no solamente la inteligencia artificial, se utiliza para explicar un mecanismo, pero en este mecanismo, lo que está dentro de la caja negra para nosotros es desconocido. No sabemos qué hay adentro, cómo llegó a esa respuesta. Es a lo que le llamo caja negra. Se utiliza para varias disciplinas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de caja negra. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Ujú. Y solo ella lo sabe, ¿no? Es diferente al cálculo estadístico del que estaba hablando el doctor Velasco. Nos Entonces, enseña cómo podríamos confiar en estos datos, ¿no? O sea, ¿cómo lo elige de toda, porque se supone que es como un Sí, pues una no, meta no, no. Sí, búsqueda y es el luego, criterio, ¿no? Es el proceso, ¿no? Es la parte crítica que a mí me corresponde. claro, eso es lo que yo estaba pensando cuando usted decía de la debilidad, o sea, de lo cómo nos va a debilitar en el pensamiento. Yo creo que al final tenemos que crear nuevas herramientas nosotros, ¿no? Como humanos para estar a la par de la Ujú. revolución de esto de la inteligencia artificial. Y bueno, me parece increíble todo lo que se viene realmente, ¿no? O sea, me parece, a mí me agrada. Quiero ver qué sucede, qué va a suceder, ¿no? Sí, sí, va a ser increíble lo que. Y esto se está avanzando a pasos agigantados. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Sí, está impresionante. Y esto es nada más del año pasado ahora, ¿no? Digo, me refiero a que ya lo vemos, ¿no? Seguramente esto se viene desarrollando desde hace mucho. La inteligencia artificial, los primeros pasos, por ejemplo, en México se dieron allá por los años 80, ¿no? Mm, Ya de manera más formal, como estudio a nivel universitario, ¿no? mm. Vamos un montón de años. Alejandro Pareja me pregunta, ¿qué tan confiable es el diagnóstico para enviar imágenes de topografía corneal?
Eh, no, yo no lo haría todavía. No, mejor aprende y luego se las mandas. Porque es un estudiante de segundo año, me dice, residente de segundo año. Digo, no, no, no. No se las manda. Y sobre todo que es muy complicado por la privacidad de cada país, del paciente y las regulaciones de cada país, poner estudios de pacientes y subirlos a ChatGPT porque se convierten públicos. O sea, ChatGPT lo puede usar después, esa misma fotografía. Entonces uno quiere subir el nombre y prácticamente es un parámetro biométrico, ¿no? Es una huella de su córnea. Entonces no subas topografías a ChatGPT. Sube la tuya si tú quieres compartirla, pero no la de un paciente. Muy bien, pues yo creo que ya cumplimos el tiempo, ¿verdad? Sí, Excelente ponencia, en serio. Muy buena charla, ¿eh? sí, excelente, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Gracias muchas también a gracias por la Jorge que tuvo consulta. la iniciativa de invitarlo, de verdad. Gracias, Jorge. Y doctor, muy agradecidos con usted por Con haber mucho, compartido con nosotros en esta hora. con mucho gusto. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, de verdad, Doc. Les Que mando pase un buenas abrazo, que noches. tengan buenas noches. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta Saludos a luego. todos. Bye.